Buenas para todos. Hoy vamos a estar realizando el gráfico aproximado de algunas funciones cuadráticas, como dice en el título, ¿sí? Y recordamos que el gráfico es aproximado porque solamente vamos a buscar algunos puntos notables y no vamos a graficar punto por punto porque es un trabajo interminable e infinito. Pero bueno, para graficar parábolas, ¿sí? O mejor dicho funciones cuadráticas, primero tenemos que conocer la estructura, ¿sí? Y recordamos que las funciones cuadráticas, para poder graficarla de esta manera, deben estar escritas de la siguiente manera: x cuadrado multiplicado por un coeficiente que lo vamos a llamar a, x, que es el término lineal, multiplicado por un coeficiente que lo vamos a llamar b, y tenemos que tener el término independiente que lo vamos a llamar c, ¿sí? Las parábolas tienen una estructura similar a esta, perdón la desprolijidad, estructura similar a esta, donde lo que nosotros vamos a buscar, bueno, pueden ser apuntando hacia arriba, que se dice que tienen concavidad positiva, o también pueden estar apuntando hacia abajo, lo que se dice que tienen concavidad negativa. Y lo que nosotros vamos a buscar de cada una de las parábolas son los siguientes elementos. En principio vamos a buscar las intersecciones con los ejes, que son con el eje x, perdón, que son las raíces, es decir, lo que vamos a llamar x1 y x2. Vamos a buscar también las coordenadas del vértice, que si la parábola tiene concavidad positiva, como en este caso, es el punto que está más abajo, es decir, esto que está acá sería el vértice. Y como es un punto, el vértice va a tener dos coordenadas. Va a tener la coordenada x, es decir, a qué altura está del eje x, que se va a llamar x vértice. Y también el dato que vamos a tener es a qué altura está del eje y. Así que vamos a tener y vértice. Y también lo que vamos a buscar es lo que gráficamente se puede visualizar como la intersección de esta parábola, en este caso con el eje y, que sería aproximadamente por acá, que es lo que se llama ordenada al origen. Así que bueno, vamos a buscar las raíces. A ver, en principio hay un video en el canal, pero hay varias estructuras para las raíces. Si tenemos una parábola de este tipo, bueno, vamos a tener dos intersecciones con x, es decir, dos raíces. Si tenemos una parábola de este tipo, vamos a tener una sola raíz. Y también lo que podemos tener es una parábola que no corte el eje x, que esté de esta manera o de esta manera, y de esa manera no vamos a tener intersección con el eje x. Así que esas van a ser las tres posibilidades: tener dos raíces, tener una raíz o no tener raíces. Así que bueno, vamos a ir directamente al ejemplo para ver cómo se grafica. Entonces, acá tenemos una función cuadrática, ¿sí? En la cual lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Como dijimos, a es el valor que está con x al cuadrado, ¿sí? En este caso la x, como no tiene un número, es un 1, y como tiene el menos adelante va a ser menos 1. El valor de b va a ser el que tenga la x lineal, ¿sí? Que en este caso es menos 2, y el valor de c, es decir, el término independiente, va a ser el 3. Con estos tres valores lo que vamos a poder hacer es ir directamente a la fórmula de raíces, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Es un poco complicada de usar, pero una vez que agarremos la práctica van a ver que no es nada complicada. Entonces, para calcular las raíces, lo que vamos a hacer es poner que, bueno, siempre vamos a suponer que tiene dos raíces, así que vamos a poner x1 y x2. Trazamos la línea de fracción, ¿sí? Y ahora vamos completando con los datos que tenemos acá, pero reemplazando las letras por lo que valen, ¿sí? Bueno, la fórmula arranca con un menos y el valor de b, así que ponemos el menos y el valor de b, que en este caso es menos 2, así que lo ponemos ahí. Después tenemos el más menos, que después vamos a ver cómo se resuelve, y abrimos la raíz. Dentro de la raíz nos pide poner el valor de b elevado al cuadrado, que en este caso dijimos que es menos 2, así que el valor de b obviamente se mantiene igual, menos 4 por el valor de a, que en este caso es menos 1, por el valor de c, que en este caso es 3.
y con eso podemos cerrar la raíz. En la parte del denominador nos va a quedar 2 por a, que en este caso sería 2 por menos 1. ¿Sí? En las primeras veces que hacemos esta cuenta, lo conveniente es no saltearse ningún paso, ¿sí? Y resolver muy despacio todas las cuentas que se nos aparecen. Entonces trazamos de vuelta la línea de división y ahora vamos a empezar a resolver los cálculos que tengamos ahí. En el primer apartado tenemos menos 2, ¿sí? Podemos unificar los signos. Como tenemos menos por menos, nos va a quedar positivo, nos va a quedar el 2 solo. Después tenemos el más menos y abrimos la raíz y empezamos a resolver lo que está acá adentro. También hay un video en el canal, un tutorial en el cual explicamos cómo resolver lo que está dentro de la raíz, pero bueno, ahora lo vamos a resolver medianamente rápido. Menos 2 elevado al cuadrado nos va a quedar 4 positivo, y cuando multipliquemos estos tres números, 4 por 1 nos va a dar 4 y 4 por 3 nos va a dar 12. Si ahora analizamos qué signo debemos poner en el medio, tenemos este menos con este menos nos hace más, y este más con este más nos va a hacer más, así que en el medio podemos poner el más, ¿sí? Recuerden siempre, cuando resolvemos lo que está dentro de la raíz, se resuelve primero lo que está elevado al cuadrado, luego la multiplicación, luego pensar en qué signo tiene que haber en el medio, y después se va a terminar resolviendo la suma o resta, lo que nos quede, ¿no? Pero ese es el orden de jerarquía de las operaciones dentro de la raíz. Primero resolver la potencia, después resolver la multiplicación y después ver el signo que tenemos que poner en el medio. Acá tenemos que hacer 2 por menos 1, que nos va a quedar menos 2, y ya casi tenemos las raíces x1 y x2. Entonces nos va a quedar, trazamos la línea de división para estar un poquito más organizados, y nos va a quedar 2 más menos. Fíjense acá, que acá dentro de la raíz nos queda 4 más 12, que es 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4, así que ponemos el resultado, ¿sí? En la parte del denominador no teníamos nada para resolver, así que directamente podemos poner el menos 2. Entonces, una vez que llegamos acá, una vez que resolvemos la raíz, lo que podemos hacer, o lo que debemos hacer mejor dicho, es sacar dos opciones. Vamos a encontrar el valor de x1 y vamos a encontrar el valor de x2. Para encontrar x1 vamos a usar esta operación, pero solamente mirando la suma, y para encontrar x2 vamos a usar toda esta operación, pero solamente con la resta. Entonces para x1 nos va a quedar 2 más 4 dividido menos 2, y para x2 nos va a quedar 2 menos 4 dividido menos 2. Bueno, si resolvemos estas operaciones tenemos 6 dividido menos 2, que nos va a quedar menos 3, y acá nos va a quedar menos 2 dividido menos 2, que nos va a dar 1. ¿Qué quiere decir esto? Mejor dicho, ¿qué son estos dos resultados, el de 3 y el de 1? Como dijimos, como estábamos buscando al principio, son las raíces, es decir, son las intersecciones que tiene la parábola con nuestro eje X. Por lo tanto, en X menos 3 y en X1 podemos marcar esos dos puntos. Entonces el menos 3 lo tenemos hacia el lado izquierdo, aproximadamente por acá. Así que ahí podemos marcar un punto. Sabemos que la función cuadrática, la parábola, va a pasar por ahí. Y también sabemos que va a pasar por el 1. ¿Sí? Esa es la otra raíz. Así que bueno, ya encontramos lo más difícil, que es el tema de las raíces. Así que bueno, vamos a borrar esto ahora y vamos a seguir buscando los otros elementos. Siempre teniendo identificado el valor de A, de B y de C. Para encontrar X vértice hay dos opciones, ¿sí? La primera es sumar las dos raíces, es decir, a X1 sumarle X2 y eso dividirlo por 2. A esto se lo llama, o mejor dicho, se lo conoce como la semisuma. Semisuma porque es una suma, pero al decir semi estamos encontrando el punto medio de las dos. O la otra, para encontrar el vértice, que esta es una manera más universal, es aplicar la fórmula que tenemos acá, es decir, menos b sobre 2 por a. Con cualquiera de las dos se puede utilizar en este caso. La única diferencia es que cuando no tenemos raíces, el vértice igualmente lo vamos a poder encontrar con esta, ¿sí?
es como que con esta fórmula siempre se va a poder encontrar el vértice. Con esta, si no tenemos raíces, es complicado porque dependemos de ellas. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con la fórmula más o con la manera más universal de encontrarlas. Entonces, para encontrar el vértice, como dijimos, es menos b sobre 2 por a. En el caso de nosotros nos va a quedar menos el valor de b, que en este caso es menos 2, así que lo ponemos entre paréntesis, sobre 2 por a, que en este caso es 2. 2 por menos 1. Si resolvemos eso, tenemos que tener mucho cuidado con los signos. Acá unificamos estos dos signos, nos va a quedar 2 positivo, y en la parte de abajo el 2 por menos 1 nos va a quedar menos 2. Así que la coordenada x del vértice va a ser menos 1. ¿Sí? ¿En qué me va a ayudar esa coordenada? Yo sé que el vértice ahora va a estar cuando la x valga menos 1, es decir, por acá. Pero no sé a qué altura, puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá, en cualquier lugar donde la x valga menos 1. ¿Sí? Bueno, para saber a qué altura tiene que estar, lo que vamos a hacer es reemplazar este valor, el menos 1, en la función, reemplazándolo por las x que tengamos en dicha función. Entonces, si copiamos la fórmula, vamos a copiar la fórmula, pero cuando nos aparezca la x, en vez de poner la x, vamos a poner el valor que encontramos. Entonces nos va a quedar menos el menos 1 elevado al cuadrado, menos 2 por menos 1, más 3. Si resolvemos esa cuenta, el primer menos, se queda igual, menos 1 elevado al cuadrado nos va a dar 1 positivo, con el menos que teníamos acá previamente nos va a quedar negativo. Si resolvemos esta cuenta nos va a quedar más 2 y tenemos más 3. Bueno, es decir que la coordenada y del vértice va a ser menos 1 más 2, que es 1, más 3 es 4. Entonces ya encontramos la coordenada y del vértice, que va a ser 4. Por lo tanto, el vértice va a tener, como dijimos, dos coordenadas. La coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice. Entonces, ¿cómo nos va a quedar a nosotros con los valores que ya encontramos? X del vértice vale menos 1 e y del vértice vale 4. Así que vamos a tener que marcar ese punto. Entonces, cuando la x vale menos 1, dijimos, y cuando la y vale 4, aproximadamente por acá. Entonces, donde se cruzan esos dos valores, ahí vamos a marcar el punto, y esto es lo que sería el vértice de nuestra función. ¿Sí? Bueno, una vez que encontramos el vértice, vamos a buscar el último valor que nos falta, o a veces en algunos libros se conoce como el último punto notable, ¿sí? Y es el valor de la intersección de nuestra parábola, como dijimos al principio, con el eje Y. Para encontrar dónde nuestro gráfico corta al eje Y, es decir, a este eje que tenemos acá, al eje vertical, lo que vamos a tener que hacer es reemplazar a la x por 0. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos a la x por 0, fíjense que la fórmula nos va a quedar menos 0 elevado al cuadrado, menos 2 por 0, más 3. Bueno, al resolver esa cuenta, nos va a quedar 0 al cuadrado es 0, con el menos nos va a quedar 0, 2 por 0 es 0, así que nos queda 0, y nos va a quedar el 3 solito. Por lo tanto, la intersección de nuestro gráfico con el eje Y va a ser en 3. Obviamente en este caso nos dio positivo, ¿no? Entonces, donde está el 3 aproximadamente, ahí podemos marcar el punto. Y ya tenemos los 4 puntos importantes para graficar. Las dos raíces, el vértice y la ordenada al origen, ¿sí? La intersección con el eje Y. Entonces, si unimos de manera lo más prolija posible, esta parábola nos va a quedar con esta forma aproximada, ¿sí? Obviamente es un poco desprolijo por el programa, pero si lo hacemos con lápiz y papel va a quedar mucho más prolijo, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos con el segundo ejercicio. Bueno, tenemos un ejercicio muy similar en el cual otra vez nuevamente tenemos que aplicar lo mismo. Primero,
encontramos los valores de A, de B y de C. El valor de A en este caso es 1, el valor de B es menos 8 y el valor de C es 16. Y con esto vamos a buscar las raíces, que es lo primero que se busca siempre en este tipo de funciones. Trazamos la línea y utilizamos justamente lo que dijimos, la fórmula de raíces, ¿sí? O mejor dicho, para las raíces de la función cuadrática. Nos va a quedar menos 8 más menos la raíz de menos 8 elevado al cuadrado, menos 8 elevado al cuadrado, menos 4 por el valor de A, que en este caso es 1, por el valor de C, que en este caso es 16, y a todo eso lo vamos a encerrar dentro de la raíz. En la parte del denominador nos va a quedar 2 por A, que es 2 por 1, y una vez que ya reemplazamos, lo que vamos a hacer es empezar a resolver. Así que x1 y x2 lo vamos a encontrar como, y ahora resolvemos. Acá podemos unificar los signos como en el ejercicio anterior. Nos va a quedar 8 positivo más menos 8, o mejor dicho, menos 8 al cuadrado de 64. ¿Sí? Recuerden que cuando elevemos acá al cuadrado siempre nos va a quedar positivo, porque elevar cualquier base al cuadrado siempre nos da un resultado positivo. Y acá tenemos 4 por 1, que es 4, y 4 por 16, que es 64. Cuando apliquemos la regla de signos tenemos este menos, acá hay un más y acá hay un más. Entonces menos por más nos va a quedar menos y menos por más nos va a quedar menos. Por lo tanto nos va a quedar 64 menos 64. Y en la parte del denominador nos va a quedar 2. Entonces ahora nuevamente ponemos x1 y x2 y resolvemos. Nos va a quedar 8 más menos. Fíjense que 64 menos 64 nos va a dar 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0, así que directamente ponemos el 0. Y esto dividido 2. Una vez que resolvemos la raíz, como dijimos, lo que tenemos que hacer es x1 y x2. Buscar las dos raíces, las supuestas dos raíces. Dijimos que x1 iba a ser con la suma, así que nos va a quedar 8 más 0 dividido 2. Y x2 iba a ser con la resta, así que nos va a quedar 8 menos 0 dividido 2. Bueno, si calculamos acá, 8 más 0 es 8, dividido 2 va a ser 4, y 8 menos 0 en la parte de x2, es decir, lo que sería la segunda raíz, 8 menos 0 es 8, dividido 2 también va a ser 4. ¿Qué es lo que pasa acá? x1 y x2 nos dieron 4 y 4, es decir, las dos nos dieron con el mismo valor. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Cuando tenemos el mismo valor, justamente que no vamos a tener dos raíces, sino que vamos a tener una sola, y va a estar en el 4 aproximado. Vamos a marcarlo por acá aproximadamente. Es decir, nuestro gráfico va a tener un solo valor de raíz, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sucede esto? O cuando pasa lo que tenemos acá, cuando dentro de la raíz el resultado es 0. Esta parte la explico rápido porque tenemos un video donde explicamos más despacio este procedimiento. Bueno, lo que sigue es idéntico al otro ejercicio, donde tenemos que buscar todas las demás variables. Primero vamos a buscar x vértice, aplicando la fórmula que es más universal, como dijimos. Nos va a quedar menos b sobre 2 por a. Y si reemplazamos nos va a quedar menos el valor de b, que es menos 8, sobre 2 por a, que en este caso es 1. Si resolvemos eso, primero unificamos estos signos, nos va a quedar 8. Y 2 por 1, que nos va a dar 2. Así que x vértice va a estar en 4. Bueno, ¿qué quiere decir? Que esté en 4 también, que acá vamos a tener el vértice. Es decir, cuando la x vale 4, vamos a tener el vértice, pero no sabemos si va a estar acá, 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 o si va a estar para abajo el vértice, ¿sí? Entonces, para saber a qué altura vamos a encontrarnos del eje Y, lo que hacemos es reemplazar, como hicimos en el ejercicio anterior. Reemplazamos este valor en la función, en esta función, reemplazamos a la x por ese valor. Entonces, si reemplazamos a la x por 4, nos va a quedar que y es igual a 4 elevado al cuadrado menos 8 por 4 más 16. Bueno, si resolvemos, 4 al cuadrado es 16, 8 por 4 es 32, y acá nos va a quedar más 16.
Bueno, si hacemos esa cuenta nos da que y va a valer 0. Por lo tanto, el vértice nos va a quedar como primera coordenada el 4 y como segunda coordenada el 0. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el vértice está en 4 de x y 0 de y. Justamente el vértice coincide con nuestra raíz única que tenemos. O también en algunos libros se la llama raíz doble. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el vértice también. En este caso coincide el vértice con la raíz, pero en el ejercicio tenemos que seguir igual. ¿Sí? Y lo que vamos a buscar ahora es la intersección con el eje y. Dijimos recién que para buscar la intersección con el eje y reemplazábamos a x por 0 en nuestra función. Bueno, si reemplazamos a x por 0, nos va a quedar que y es igual a 0 al cuadrado menos 8 por 0 más 16. Y va a ser igual a 0, porque 0 al cuadrado es 0. 8 por 0 es 0, así que nos va a quedar 0 más 16. Bueno, si resolvemos esa cuenta, nos va a quedar que y es igual a 16. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra función va a tocar al eje y aproximadamente en 16. Es decir, va a pasar por acá. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahora? No tenemos otro dato más. Y para eso lo que vamos a meternos a analizar es la concavidad de nuestra función. Fíjense ustedes que nosotros con estos dos datos, con este y este, podríamos trazar dos parábolas. Podríamos trazar una parábola. Podríamos trazar una parábola así. Vamos a hacerla de vuelta, así queda un poquito más prolijo. Estamos complicados con el puntero hoy. ¿Sí? Podríamos trazar una parábola mirando hacia abajo o podríamos trazar una parábola mirando hacia arriba. Ahora, el análisis que les pido que tenemos que hacer es el siguiente. Fíjense, hay varias razones para ver qué es lo que me conviene graficar. Si nosotros marcamos una parábola hacia abajo, es decir, con una concavidad negativa, en algún lugar nos tuvimos que haber equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos encontrado que esta parábola corta al eje X en un solo punto, que era 4. Si nosotros trazamos la parábola hacia abajo, acá vamos a tener otro corte con X y no coincide con el dato que nosotros encontramos. Así que esa es la primera razón para no trazar la parábola hacia abajo. Y la segunda razón es que en las funciones cuadráticas siempre es conveniente analizar la concavidad de la función. ¿Qué significa esto? Analizar si la función tiene concavidad positiva, es decir, hacia arriba, o concavidad negativa, es decir, hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga concavidad hacia arriba significa que las ramas se desplazan hacia más infinito, y que tenga concavidad negativa significa que las ramas se desplazan hacia abajo. Bueno, ¿cómo hacemos para analizar esto previamente? Bueno, la concavidad positiva es cuando el valor de A es mayor que 0, es decir, cuando el valor de A es un número positivo. Y la concavidad negativa es cuando el valor de A es un número menor a 0, quiere decir un número negativo. Bueno, en este caso, si nosotros miramos acá, el valor de A es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las ramas tienen que estar desplazadas hacia arriba. Entonces, de manera muy aproximada y muy desprolija, como yo lo voy a hacer, espero que ustedes no lo hagan así, vamos a trazar la parábola mirando hacia arriba y haciendo coincidir que solamente tenga una raíz y pase por esos valores. Si ustedes se fijan, las ramas de esta función, acá tenemos una rama y acá tenemos la otra, se van hacia más infinito, ¿sí? Se van hacia arriba, hacia los positivos. Bueno, eso sucede porque la concavidad de esta función, como bien dijimos, es positiva, es decir, el valor de A es positivo. Fíjense en el ejercicio anterior que el valor de A era negativo, por lo tanto las ramas se desplazan hacia abajo, es decir, hacia los negativos, hacia el menos infinito. Bueno, esto está graficado de manera aproximada, espero que ustedes lo hagan un poquito más prolijo. Y pasamos al último ejercicio. Bueno, acá tenemos el último ejercicio y vamos a aplicar el mismo formato. Vamos a encontrar el valor de A, el valor de A, el valor de B y el valor de C.
el valor de A en este caso es 1, el de B es 8 y el de C es 17. Entonces si aplicamos la fórmula para las raíces nos va a quedar que x1 y x2 son igual a, trazamos la línea de división, para, como dije recién, como dijimos en los otros dos, para mantener la organización, y nos va a quedar menos el valor de b, que en este caso es 8, así que lo puedo poner como menos 8 directamente, más menos, y abrimos la raíz. Nos pide el valor de b elevado al cuadrado, así que nos va a quedar 8 elevado al cuadrado, más 4 por a, que en este caso vale 1, por c, que vale 17. Todo eso dividido, o mejor dicho, sobre 2 por el valor de a, que en este caso es 1, ¿sí? Entonces ahora seguimos resolviendo. Nos va a quedar que x1 y x2 son menos 8 más menos. Si resolvemos lo que está dentro de la raíz, fíjense que nos va a quedar 8 al cuadrado, que es 64. Y después vamos a tener que multiplicar 4 por 17, ¿sí? En realidad 4 por 1 por 17, que eso nos da 68. Si ahora evaluamos el signo, como todos los números son positivos, esto nos va a quedar positivo. Trazamos la línea de división y en el denominador nos va a quedar 2 por 1, que es 2. Ahora bien, fíjense algo. 64 más 68, si no me equivoco, nos va a quedar, bueno, esto vamos a copiarlo de vuelta, nos va a quedar menos 8 más menos. Esto nos va a quedar como la raíz de 132, si no me equivoco. 64 más 68. Perdón, acá nos equivocamos. Fíjense que en las apuradas de hacer el ejercicio me equivoqué. En la fórmula, acá tenemos un menos. Bueno, esto era negativo, ¿sí? Entonces acá en vez de positivo, también nos va a quedar negativo. Y nos va a quedar 64 menos 68. Bueno, eso nos va a dar como resultado menos 4. Y a eso le vamos a tener que calcular la raíz. Como nosotros sabemos que los números reales no tienen resultado para una raíz cuadrada que tiene un número negativo, podemos poner que no existe x1 y x2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nos encontramos con una raíz negativa, ¿sí? Justamente al buscar las raíces, y por lo tanto llegamos a la conclusión que no existe ni x1 ni x2, es decir, que no existen las raíces, vamos a estar en la tercera situación del gráfico que hicimos recién. La parábola va a tener esta forma, es decir, apuntando hacia arriba, o puede tener esta fórmula apuntando hacia abajo. ¿Qué es lo importante? Que la parábola no toque al eje X, porque justamente encontramos que no tiene raíces, ¿sí? Este es el dato más importante que tenemos que tener en cuenta. Nuestro gráfico no puede tocar al eje X, ¿sí? Tengan cuidado, no hagan como hice yo, de hacerlo rápido, que es muy probable que pase esto, ¿sí? Que a veces dentro de la raíz el resultado sea negativo y por lo tanto no vamos a poder graficar justamente raíces, pero el gráfico de la parábola sí lo vamos a poder realizar, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo realizarlo cuando no tenemos raíces. Bueno, cuando no tenemos raíces, seguimos adelante igual, buscamos el vértice, ¿sí? Que no sé por dónde lo vamos a tener, pero lo buscamos igual. X del vértice, recordamos la fórmula, es menos b sobre 2 por a. En este caso nos va a quedar x del vértice menos 8 sobre 2 por a, que es 2 por 1. Así que x del vértice nos va a quedar menos 8 dividido 2. Así que x del vértice va a estar en menos 4. Entonces, una vez que tenemos x del vértice, que va a estar en menos 4, buscamos la coordenada y del vértice, porque sabemos que el vértice va a estar acá, a la altura de x en menos 4, pero no sabemos si va a estar acá, acá, no sabemos a qué altura va a estar. Entonces, para encontrar la altura, lo que vamos a hacer es reemplazar en la función a la x por menos 4 y resolver la cuenta. Así que vamos a hacerlo despacio, nos va a quedar que y
es igual a menos 4 elevado al cuadrado más 8 por menos 4 más 17. Si resolvemos la cuenta nos va a quedar 4 menos 4 al cuadrado es 16, 8 por 4 es 32 y nos va a quedar 32, así, y 17 nos va a quedar acá, ¿sí? Si ahora resolvemos esa cuenta para saber a qué altura nos va a quedar y del vértice, vamos a tener que hacer 17 menos 32, perdón, 16 menos 32 más 17 y eso nos va a dar 1. ¿Qué quiere decir? Que el vértice entonces va a estar a la altura x de 4, de menos 4, perdón, y a la altura y de 1. Entonces si marcamos ese punto, desde acá vamos a tener que subir hasta el 1 de y ahí vamos a marcar el vértice. Y el vértice va a ser uno de los dos datos que vamos a poder encontrar. ¿Por qué? Porque el otro dato va a ser la ordenada del origen, ¿sí? Encontrar a qué altura nuestra parábola corta con el eje Y. Para eso, si quieren, atrasan el video, porque lo vamos a hacer rápido, pero tenemos que reemplazar a la x por 0, ¿sí? Si reemplazamos a la x por 0 en la función, nos va a quedar que y es igual a 0 al cuadrado, más 8 por 0, más 17. Resolvemos la cuenta, 0 al cuadrado es 0, más 8 por 0 es 0, más 17, nos va a quedar que y tiene que ser igual a 17, ¿sí? Quizás ya a esta altura del video se han dado cuenta, pero siempre la intersección de nuestra parábola con el eje y, como tenemos que reemplazar la x por 0, este término se va a anular, este término se va a anular, y el único término que nos va a quedar es el del 17. ¿Qué quiere decir esto? Siempre en las funciones cuadráticas que vienen escritas de manera explícita, como dijimos acá, la intersección con el eje y va a ser el valor de c, ¿sí? Entonces en este caso sabemos que nuestra función corta al eje y en 17, entonces donde tengamos el 17 de manera aproximada, ahí marcamos el punto. Y estamos en la misma situación que el ejercicio anterior. Tenemos dos opciones. Podríamos trazar una parábola de este estilo, es decir, mirando hacia arriba, o una parábola de este estilo, mirando hacia abajo, o mejor dicho, con concavidad negativa. Pero nuevamente nos enfrentamos ante lo mismo. Si la graficamos con concavidad negativa, deberíamos haber encontrado x1 y x2, cosa que no tenemos acá. Por lo tanto, como fíjense, la concavidad es positiva, porque el valor de a es positivo, el gráfico aproximado nos va a quedar con dos ramas mirando hacia arriba, ¿sí? Entonces, esos son los datos más importantes a tener en cuenta en una función cuadrática, más allá de mi prolijidad. Encontrar las raíces, si es que tiene una, dos o ninguna, encontrar las coordenadas del vértice, es decir, recordamos que es el vértice, y este punto que está acá, que justamente es el vértice, tiene dos coordenadas. La primera es la coordenada x del vértice y la segunda es la coordenada y del vértice, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? A qué altura estoy del eje x y a qué altura estoy del eje y. Y por último, encontrar el valor de la ordenada al origen, es decir, en qué valor nuestra parábola corta al eje y, que a modo de machete lo podemos utilizar siempre como el valor de c. Esa va a ser la intersección de nuestra parábola con el eje y, o nuestra ordenada al origen. Así que bueno, espero que les sirva el video, espero que les sirvan los mini machetes, y bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Les mando un abrazo.